20.6%. Segundo lugar para Carlos Mesa con el 24.7% de la intención de voto. Le sigue Luis Fernando Camacho con el 12.7%. Chi Hyun-chun está en el cuarto lugar con el 2.5% de la intención de voto. En el quinto lugar figura Tuto Quiroga con el 1.2%. Feliciano Mamani, 0.5% de intención de voto a nivel nacional. Y María Bayá tiene 0.3%. Son las 19:37 y es momento de hablar con José Luis Gálvez de CS Mori, porque queremos que nos explique sobre la proyección de votos válidos que arroja esta encuesta. José Luis, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante hacer esta proyección de votos de los votos válidos? Buenas noches, Gabriela. Esto es realmente relevante porque esencialmente la gente, cuando vea los resultados finales el día de la elección, va a ver porcentajes parecidos a estos. En general, cuando tomamos los datos de resultados de una elección, tomamos los votos válidos. Esa es la principal razón. Lo que acabamos de exponer es la intención de voto. Y necesariamente tenemos que llegar a los votos válidos para poder hacer la distribución de los escaños de senadores y posteriormente también los escaños de diputados, asignando los uninominales y los plurinominales. ¿Y cómo se hace esta proyección? Bien, el ejercicio de proyección de intención de voto tiene dos partes fundamentales. Lo primero es despejar todas las opiniones que se han mostrado indecisas, que no han manifestado una intención por una candidatura en específico. Aquellos que dicen que están indecisos o que tienen su voto secreto. Para despejar este porcentaje, lo que utilizamos es un índice de afinidad. Vale decir, se calcula una probabilidad para con cada uno de los respondientes respecto a cuál podría ser su preferencia. Y en función de esa probabilidad se hace una asignación a las distintas candidaturas. El segundo paso es redistribuir proporcionalmente a la participación en la intención de voto los blancos y nulos. Aguárdenos, José Luis, vamos a repetir estos datos que son importantes. La intención de voto a nivel nacional, decíamos, está en primer lugar Luis Arce en esta encuesta que presentamos esta noche con 30.6%. Intención de voto, segundo lugar para Carlos Mesa, que tiene un 24.7%. Estos son datos a nivel nacional. En tercer lugar está Luis Fernando Camacho con el 12.7%. El cuarto lugar en el país lo ocupa Chi Hyun-chun, que tiene el 2.5% de la intención de voto de los bolivianos. Tuto Quiroga le sigue con el 1.2%. A continuación, Feliciano Mamani, intención de voto de 0.5% a nivel nacional. Y María Bayá está con el 0.3%. Bien, ahora vamos a conocer cuál es esta reporcentualización, solamente tomando en cuenta los votos válidos, tal como nos explicaba José Luis Gálvez de CS Mori. Estos son los resultados. Votación a nivel nacional, intención de voto más bien. Vamos a ver los resultados. Luis Arce Catacora en el primer lugar tiene el 41.2% de la intención de votos válidos. Carlos Mesa ocupa el segundo lugar, sí, con el 33.5%. Luis Fernando Camacho en el tercer lugar con el 17.7%. Proyección de votos válidos en Bolivia. Está en cuarto lugar Chi Hyun-chun con el 4.3%. Tuto Quiroga le sigue con el 2%. Feliciano Mamani tendría 1% de todos los votos válidos y María Bayá 0.3%. Estos son los datos reporcentualizados de la intención de voto que le presentábamos al inicio en Así Decidimos. Vamos a reiterarlos una vez más. Datos de votos válidos. Primer lugar a nivel nacional para Luis Arce Catacora, tiene el 41.2% de esta intención de voto. Carlos Mesa estaría en el segundo lugar con el 33.5%. Tercer lugar a nivel nacional para Luis Fernando Camacho, que tiene el 17.7%. Cuarto lugar para Chi Hyun-chun con el 4.3%. Tuto Quiroga le sigue con el 2%. Feliciano
Mamani con el 1% y María Bayá con el 0.3%. Esta es la proyección de votos válidos a nivel nacional, datos no oficiales según esta encuesta realizada por CS Mori. Y volvemos ahora a saludar a José Luis Gálvez, por favor, si nos acompaña. Y queremos preguntarle, porque el televidente quiere tener una lectura cabal de los datos que estamos presentando a continuación, ¿qué escenario electoral tenemos? Bueno, ya a partir de los votos válidos, lo que podemos observar es una tendencia de votación que va madurando en función de cristalizar el voto para el movimiento al socialismo, que supera la barrera de los 40 puntos. Hay una distancia menor de 10 puntos para con el segundo y hay una distancia un poco mayor con el tercero. Sin embargo, es muy importante remarcar la volatilidad del voto y aún en estos 18 días podrían realmente modificarse este escenario. De tal forma que, siendo muy categórico, estos resultados no pretenden establecer un pronóstico de lo que será el 18 de octubre, sino mostrar la fotografía de la semana pasada. Todavía pueden suceder varias cosas que se modifiquen y hay que tener mucho cuidado al tiempo de interpretar los datos. Muchísimas gracias, José Luis Gálvez, por esta explicación importante para que toda la teleaudiencia la tome en cuenta. Escuchemos ahora a nuestros panelistas, luego de tener estos datos reporcentualizados de la intención de voto. Carlos Valverde, por favor, iniciemos con usted. Adelante. Convengamos que la proyección de los votos válidos en realidad es una arbitrariedad del Tribunal Supremo Electoral cuando se hace así. Porque si la democracia fuera tal, el voto en blanco debiera tener su valor, el voto nulo su valor y el ausentismo también su valor, porque son manifestaciones de protesta de una persona. No quiero votar por nadie, no quiero ir a votar. Esos son asuntos de uno mismo y son voluntades de personas. Pero cuando los agrupas así, vamos a entrar a las reglas del juego como son. Creo que este es el cuadro que a mí me dice que la diferencia entre Arce y Mesa va a ser muy reducida. Y reitero, si hace una buena tarea Carlos Mesa le gana a Arce en esta primera vuelta. No va a haber segunda vuelta, por supuesto, pero no le va a ganar en primera vuelta la elección, pero le puede ganar el primer lugar si hace bien su tarea. Fíjense ustedes, el crecimiento de Arce es poquito menos de la mitad de Carlos Mesa, y eso te está diciendo que la tendencia es esa, más allá de que, como dice José Luis, esto no es un pronóstico, esta cosa, pero hay tendencias que uno las puede notar, Si me preguntan a mí cuáles son los verdaderos resultados de la elección, yo te digo los anteriores a esto, pero este cuadro me marca a mí cuál va a ser el resultado final, y en el resultado final probablemente me están diciendo que hay una nueva encuesta dentro de unos días. En esa nueva encuesta probablemente confirmemos lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias, Carlos. Susana, ¿cuál cree usted que es la tendencia según estos resultados? A ver, la segunda vuelta es un hecho. Si uno ve estos resultados, viviríamos un proceso inédito. La segunda vuelta se da obviamente entre el primero y el segundo, y es entre Luis Arce y Carlos Mesa. Yo no estaría tan segura como Andrés ni como Carlos, en el sentido de que como lo ha dicho Gálvez, esta es una fotografía del momento, y si uno ve la cantidad de votos blancos, la cantidad de indecisos, la cantidad de votos secretos, el voto secreto está por el 8%. ¿Por qué la gente oculta su voto? ¿Eso qué quiere decir? Creo que hay una serie de preguntas. La elección todavía está abierta. Yo creo que las cartas, recién estamos empezando el juego electoral. Con estos resultados, yo lo que te podría decir básicamente, Gabriela, es que estamos en una segunda vuelta. Pero yo creo que no son pues los resultados finales, y que todavía la cantidad de votos en disputa es muchísima. En cuanto a lo que decía Andrés en su anterior intervención, que 7 de cada 10 no quieren votar por el MAS, eso no es real. Porque si uno se fija el cuadro que nos van a presentar adelante, la pregunta está hecha a
solamente aquellos votantes que no van a votar por el MAS. Y aquellos votantes que no van a votar por el MAS, en un 70% cambiarían su voto. Pero estamos hablando de un universo de gente que no va a votar por el MAS. No estamos hablando de los indecisos, sino de gente que ha decidido su voto. Entonces, en función a eso, no estamos hablando de un universo de 3 frente a 7. Me preocupa mucho hacer estas aseveraciones porque luego, cuando existen los resultados, ahí se generan problemas. Gracias, Susana. ¿Perdón? Andrés, ¿qué le dice a usted esta aproximación de Carlos Mesa hacia Luis Arce con el voto válido? Me ratifica lo que había dicho en la primera. Carlos Valverde, por favor, iniciemos con usted. Sí. Quería responder. Más que responder, cuando Susana habla de los votos indecisos, de los votos que no se sabe o que son secretos, la semana pasada los votos esos llegaban al 20, hoy día llegan al 8, significa que están comenzando a ir hacia alguien. Si ustedes suman los votos ganados o los porcentajes ganados por Arce, por Chi, por Camacho y por Mesa, superan en una gran cantidad lo que queda ahora. Hay por lo menos un 12% que ya se repartió. O sea, no es que los indecisos o los que no saben y los que son secretos van a definir a último momento. Probablemente eso ocurre cuando las elecciones son normales, cuando no han habido los problemas que hemos tenido nosotros. Pero ahora que hemos tenido tantos problemas, la gente está comenzando a decidir, desde mi punto de vista, antes que después. Pero la variación del porcentaje, Carlos, es solamente el 2%. Nosotros en la anterior medición de esta misma encuesta teníamos un 30%. Hoy día tenemos un 28% todo sumado. El voto secreto de 6% de la anterior medición ahora ha subido a 8% en esta medición. El voto de indecisos del 16% de la anterior medición hoy solamente baja al 13,8, es decir, ha bajado 2 puntitos. Entonces yo no estaría tan segura como tú que la gente efectivamente la gente está empezando a decidir, pero que la gente no decide, incluso en la urna, no estaría tan segura de esa afirmación. Yo creo que sí. ¿Y de dónde salieron los votos que aumentan Camacho? La votación de Camacho es importantísima. La votación de Carlos Mesa es importantísima, menos Arce, pero sigue creciendo de 4 a 5 puntos. ¿No? ¿Perdón? Tenemos la declinación de la candidatura de Yanine Áñez. Ahí hay un bolsón de voto importante. Por eso el voto de la anterior medición sobre los indecisos, nulos, etcétera, toda la suma esa no ha variado mucho, la puedes hacer. La anterior medición nosotros estábamos sobre el 30% y ahora está sobre el 28%. Sí, pero los votos de Yanine Áñez fueron solo 10 puntos y han aumentado. Carlos Mesa 7, el otro 6 y el otro tanto. De algún lado tienen que salir. Y no se suma a 110%. Es lo mismo. Hay un hecho. Las elecciones son tan raras, estas elecciones que tenemos ahora, pero tan raras, que la gente está comenzando a decidir antes. Siempre se ha sabido, y no hay estudioso que no lo diga, de que hay un buen porcentaje de gente que decide en el momento de llegar a la urna. Hoy no creo yo personalmente que sea el caso, porque esto es muy tirante y lo que hemos estado viviendo es sumamente dramático. Este último año ha sido terriblemente dramático y nos ha cambiado demasiado porque la esperanza con la que llegó la presidenta se ha convertido en una gran decepción. Y entonces frente a eso la gente comienza a cambiar demasiado. Y eso nos mueve a todos a hurgar y a sacar números de nuevo. Carlos, y precisamente quería preguntarle sobre el voto útil, tema que usted sacó a relucir en la anterior intervención. ¿A qué se refería exactamente? ¿Podemos profundizar en ese detalle de análisis, por favor? El voto útil es la persona que va a decidir así no le guste a alguien. Desde mi punto de vista se lo puede identificar como para que no gane yo voy a votar para que no gane A, yo voy a votar por B. Ese es un voto útil más ingenuo, digamos.
Pero hay un otro voto útil que es el que yo digo, si yo tuviera que votar por alguien, en este caso, digamos Mesa, yo voy a decir, yo voy a votar por él porque me va a hacer bien a mí, porque él no se va a meter en mi vida, no me va a dejar sin trabajo, no me va a quitar la publicidad, cosa que hizo el gobierno anterior. Entonces, yo voy a votar para que él sea útil a mí, no para que yo sea útil a él. El problema es quién es útil a quién. Yo voto por alguien para que ese alguien sea útil a mí. Y ojo, a lo mejor al día siguiente de que pase la elección, yo rompo absolutamente todo tipo de relación con él, pero ya logré lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando mi utilidad personal porque es la única vez en la que el ciudadano se convierte en el dueño de verdad de la democracia. El día de la elección uno es el dueño de la democracia. Después de eso, intermedia, le pone su voto a un político para que el político intermedie entre el Estado y la sociedad. Ese es el voto útil desde mi punto de vista. Gracias, Carlos. Y a propósito de lo que dice Carlos Valverde, veamos la siguiente producción y enseguida retornamos con Andrés Gómez. 11 meses después de los comicios anulados, esta campaña tiene 3 protagonistas de acuerdo a su intención de voto nacional. Luis Arce, del MAS, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho, de Creemos. El que la gente vaya concentrando su voto en aquella opción que le puede ganar al MAS es una decisión definitivamente inteligente. Sí, se va a producir en todo el país. Aquí el único voto útil que nosotros vemos es para el MAS. Nosotros abogamos un voto inteligente, un voto valiente. Creo que la gente va a buscar voto útil en función a cómo resolver el principal problema que tiene el país, que es la crisis económica y el retorno a la estabilidad. Este escenario se da tras la renuncia de la presidenta Yanine Áñez a su candidatura hace 2 semanas. Luego de esta decisión, el electorado contrario al MAS debate cuál será el candidato que puede enfrentar a Luis Arce, Mesa o Camacho. Yo creo que los bolivianos no van a votar por el tema del voto útil, sino van a votar por quien cree que puede resolver los problemas del país. Ojalá no tengamos la disyuntiva entre el voto útil y el voto no útil, ¿no? Yo creo que es una contradicción la que tenemos que resolver el día de las elecciones. Ubicado en segundo lugar en la encuesta anterior, Mesa busca crecer en el país y forzar una segunda vuelta con el voto útil. Mientras que Camacho ve una oportunidad de crecer con el apoyo cruceño, lo que él llama el voto valiente. Voto útil es una mala manera de dimensionar lo que en este momento es una falta de alternativas. Queda la recta final de la campaña electoral y el escenario está sujeto a cambios. Sin embargo, en opinión de algunos, el voto útil tendrá influencia en el resultado del 18 de octubre. ¿Qué sucederá y cómo se va a comportar este llamado voto útil en las próximas elecciones? Andrés Gómez, por favor, su intervención. Adelante. Daniel, voy a graficar del siguiente modo. El 2005, en las elecciones del 2005, Evo Morales no gana porque era una persona virtuosa que iba a ser la solución, no, sino porque había un empute más del 60% contra el MIR, contra ADN, contra toda la partidocracia. Entonces dijeron, ¿contra quién vamos a votar? Contra estos. No se fijaron por quién, sino contra. Y ahora pasa lo mismo. Ahora hay ese. He estudiado todas las encuestas, he visto todas las posibilidades, ¿no? Datos, no solo de Cies Mori, de otras encuestas también. Y hay 7 de cada 10 que no quieren votar por el MAS, por todo lo que ha hecho en el gobierno, ¿no? Entonces, no quieren votar. Ese es el voto en contra del MAS, que va a favorecer a alguien. Entonces ahí hay un voto objetivo, hay un voto objetivo de rechazo. Y un candidato que tiene alto rechazo difícilmente gana las elecciones si no dispersa el voto en otros candidatos. Por eso es que el MAS fomenta la dispersión, alienta otros candidatos. Recuerden que en la anterior elección, por ejemplo, en la elección de octubre, el Movimiento al Socialismo decía, Ortiz es un buen candidato. Entonces esa es una estrategia que no se lo hace aquí, se lo hace en todas partes del mundo, porque cuando el candidato tiene un alto rechazo y tiene un voto duro, leal, como en este caso el MAS,
¿Qué hace ese partido? Pues tiene que lograr que el resto se disperse y para eso fomenta algunas candidaturas, ataca algunas, elige a los rivales que le va a ayudar a dividir el voto. Esa es una estrategia común que se hace. Ahora, veamos, por ejemplo, por qué puede seguir creciendo Mesa. Vamos a los datos. En la anterior encuesta, ya, Arce estaba a 3 puntos de ganar no la elección, sino la presidencia. ¿Por qué? Le llevaba casi 17 puntos de ventaja a Mesa. En cambio ahora, Arce está a punto de ser aparejado porque le lleva 6 puntos de ventaja, 7 puntos de ventaja, lo que significa que Mesa creció a tal punto que evita que haya segunda, o diré, evita que Arce gane en primera vuelta, no solo la elección, sino la presidencia. Y si hay un alto rechazo a este candidato, obviamente ese rechazo va a ir a favorecer a alguien, como en el 2005 favoreció al MAS. Ahora, paradójicamente, es el partido rechazado, tiene un alto rechazo. Y es por eso, es así que se explica por qué ahora los números están cambiando. Muchas gracias, Andrés. Susana, ¿coincide o discrepa con este análisis? A ver, yo voy a hablarte de las dos cosas de lo que han hablado Andrés y Carlos. Yo coincido con Carlos en lo que significa el voto útil. La gente, y seguramente la gente también, es decir, el voto útil es lo que a mí me sea útil. Exactamente. Yo voy a votar por quien me sea útil, ¿no es cierto? Ahora, en una situación de crisis, donde 4 de cada 10 bolivianos están sin trabajo, donde de los 6 restantes, 5 han perdido considerablemente los ingresos, ¿no es cierto?, donde se ha clausurado el año escolar, donde han pasado una serie de cosas de situación de crisis. Eso ya lo hemos hablado y es innegable, ¿no es cierto? ¿Quién me puede resolver ese problema? Que es el problema cotidiano. Quizás la gente, la de a pie, no tenga el problema que tiene Carlos, ¿no es cierto? Que está pensando en la publicidad o que él se quede sin trabajo, sino quizás la gente está pensando desde un lugar mucho más lejos de la política, mucho más lejos del círculo rojo y más parecido a lo que es la realidad del país, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece que el voto útil siempre se direcciona a quién puede beneficiar mis intereses, y esos intereses hoy día, según hemos visto también los datos en esta encuesta, en la anterior entrega, están muy ligados a cuáles son las preocupaciones de la gente. El 80% de la gente cree que su primera preocupación es la economía. Y lo dicen también otros estudios, etcétera. Sí. Ahora, cuando Andrés habla de los negativos, me preocupa mucho cuando se genera una expectativa en la gente que nos está viendo, porque nosotros estamos formando opinión pública cuando los datos se leen a partir más de un deseo que de una realidad. Luis Arce, cuando nosotros los datos que ustedes nos han mostrado en la encuesta de Mori, tenía 35% de negativos. Tener 35% de negativos no lo convierte en que el 70% de la gente no quiere votar por él. Entonces, cuando uno afirma una cuestión así, creo que debe tener un poco más de rigor en lo que le está entregando a la gente, porque luego pasa que los resultados o las cuestiones podrían ser distintas y uno como generador de opinión pública ha dicho cosas que no son correctas, y me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no es cierto? Una persona que tiene 35% de negativos no quiere decir que el 70% no va a votar por él. Históricamente, el movimiento al socialismo ha tenido un 30% de gente que nunca iba a votar por ellos, un 30% de gente que iba a votar por ellos y un 30% en disputa. Es un escenario bastante parecido al que estamos hablando ahora, con evidentemente la nueva situación de que Carlos Mesa ha crecido, hay un segundo mejor interesante, con la nueva situación de que hay la posibilidad de una segunda vuelta, etcétera. Carlos Valverde, por favor, ¿tiene algo que decir? Una respuesta de repente a esta intervención. Adelante. Primero, cuando yo me pongo de ejemplo, porque no me gusta hablar en nombre de nadie, pero la realidad es que yo, si me quedo sin publicidad, no como, Susana.
Así de sencillo. O sea, yo estoy pensando precisamente en economía. Yo estoy pensando en economía, en mi economía igual que los demás. O sea, no es exactamente lo mismo si trabajara en una fábrica, si trabajara en Unitel, y Unitel tiene una caída grande, Unitel va a tener que echar a los camarógrafos comenzando. Y a lo mejor yo fuera camarógrafo. Por eso te digo, cuando yo me pongo de ejemplo es porque yo sé lo que es vivir el día a día. Yo sé perfectamente lo que es vivir el día y por eso me pongo yo de ejemplo. Ahora, lo otro, yo comparto 100% lo que dice Juan del Granado, el maestro Horacio. 100%. Lo ideal fuera no buscar el voto útil, fuera buscar el voto consciente. Por eso yo votaba siempre voto nulo o blanco, porque yo buscaba el voto consciente, porque a mí me interesaba saber por quién estoy votando. Hoy tengo que ir a buscar, porque el panorama no es muy bueno, yo tengo que salir a buscar quién es el que me va a perjudicar menos. Yo lo escucho a Michel y se me paran los pelos de los brazos y menos de la cabeza, se me paran los pelos porque el tipo dice, nosotros somos el voto útil. Claro, el voto para los que se llevaron la fábrica de urea, para los que se llevaron las plantas de cemento, para los que hicieron palacios, para los que hicieron museos, por supuesto que para ellos seguirá siendo útil seguir en el gobierno, pero no es el concepto de voto útil de a mí no me va a hacer daño. Ahí hay una diferencia grande. Y la otra, yo comparto con Andrés, cuando estás en situaciones como esta, si tenés 35% de gente que te quiere, cuando le preguntaste a 100 y 35 te dijeron que te quieren, los otros 65 definitivamente no te quieren y sería su última opción. Sería su última opción. Es que los negativos no estaban así, estaban en 35%, no en 65%. No, el dato es al revés. Pero no, el 35, vos me decís, el 35% es el que no va a votar nunca, ¿o es el que va a votar por él simplemente? El 35% el que no votaría nunca. Quiero tomar los datos que Susana decía hace rato. A ver, Susana dijo hace rato que 30% nunca votó por el MAS. Verdad. 30% oscilante de ese 30%, bueno, votó un 20%. Ahora ese 30% ya se sumó a Comunidad Ciudadana y va a acumular ese 30%. ¿Cuánto le queda a Susana al MAS? 30%. Está en disputa, entonces, Andrés. Es decir, yo no sé si se lo va a ganar el MAS, se lo va a ganar Comunidad Ciudadana, o se lo va a ganar Creemos, o se lo va a ganar Chi. Y otro porcentaje que está por decidir, está en disputa. Suman eso nos dicen casi 70%. Pero tú acabas de decir, estoy usando los números que estás diciendo. Pero además, convengamos un ratito, Susana. El 30% Arce hoy día aparece con 30%. Al frente, 30% te dice que nunca va a votar por Arce. Coincide con los negativos con Arce, que llegan al 35%. En disputa al medio tenemos 30% de votos, ¿o no? Los datos que nos ha presentado hoy día la encuesta Mori, está el 28% de gente que no sabe qué va a hacer. Pero es que cuando estamos hablando, cuando le pones nombres, a esos números, a esos números. Un segundo, por favor, los tres tenemos que avanzar y ya no se está entendiendo lo que están hablando los tres. Vamos a pasar ahora a otros temas. Son las 8 de la noche con 5 minutos. Estamos a 18 días de las elecciones y ya hemos conocido la intención de voto a nivel nacional, la distribución departamental también. De acuerdo a estos resultados, ahora vemos cómo estaría compuesta la Cámara de Senadores según la proyección regional. De la Cámara de Senadores, datos no oficiales, fuente CIES Mori. Esta sería la conformación de la Cámara Alta. El Movimiento al Socialismo tendría 16 miembros en el Senado. Comunidad Ciudadana se llevaría 15 senadores y Creemos tendría 5 senadores dentro de la Cámara Alta. Vemos ahora la probable participación en el Senado de las principales fuerzas políticas. Adelante con el cuadro, por favor. Ahí está, el Movimiento al Socialismo tendría 2 senadores aún en disputa. Estos son senadores que podría perder.
Seguimos avanzando y vemos lo que sucede justamente con Comunidad Ciudadana, que en este momento tiene 3 miembros en el Senado que aún estarían en disputa en diferentes regiones. ¿Y qué es lo que sucede con Creemos? Creemos tiene un senador que aún se encuentra en disputa y podría pasar a otra de las fuerzas políticas. Bien, conocemos ahora la opinión de nuestros analistas. Andrés, iniciamos con usted. Así como se han presentado los datos, el MAS no tendrá mayoría. Absolutamente. El que tendrá mayoría, por supuesto, son los partidos, en este caso no afines al MAS, pero tiene una interesante representación del movimiento al socialismo. Lo que yo digo y desde hace rato sostengo, nos obligará a los bolivianos a retomar la esencia de la democracia, que es el diálogo, la negociación, ceder intereses, compartir intereses, construir el bien común. Eso en buena hora, porque los 2/3 nos ha hecho un daño tremendo, ¿no? Ha hecho un daño tremendo a la democracia. Además hay un dato, un detalle en esto. Si hay alguien que, por ejemplo, estaba pensando que probablemente Camacho iba a declinar su candidatura, mire, tiene una representación de casi cuatro senadores y está peleando un senador. Obviamente es una fuerza muy interesante, ¿no? Que le va, por supuesto, a los sectores a los cuales representa, pues canalizará, ¿no?, las opiniones de estos sectores, de tal modo que tendremos una representación plural, ¿no?, al menos a través de estos 3 partidos políticos, no solamente desde la visión ideológica, sino desde la estratificación social y desde la composición étnica de nuestro país. Susana, por favor, vemos una Cámara de Senadores aún en disputa. ¿Qué le dicen estos nuevos datos según esta encuesta a usted? Me hacen pensar que la gente al momento de decidir su voto, tenemos 28% todavía que gente está por decidir su voto, va a reflexionar en torno a la gobernabilidad. Me parece un tema que no lo podemos dejar pasar. En efecto, el MAS, según el cuadro que presentan, no tendría mayoría. Camacho ha declarado que no tendría ninguna alianza con Mesa, entonces Mesa ha declarado que no haría ninguna alianza con el MAS, entonces tenemos 3 fuerzas que en apariencia no se aliarían. Entonces, ¿cómo se hace con la gobernabilidad? Creo que este cuadro va a invitar a los indecisos a reflexionar sobre la gobernabilidad. Bien, Susana. Carlos, ¿usted qué opina a propósito de esta distribución de escaños? Yo celebro que ese cuadro sea así. ¿Sabes qué? En este país se ha abusado mucho a nombre de las mayorías. Se ha abusado y se ha destruido el país a nombre de las mayorías. Hicieron lo que les dio la gana. Yo celebro que sea así. Cuando vos tenés la obligación de transar, no transar por plata y estas cosas, sino de hacer pactos y acuerdos permanentes para todas y cada una de las cosas, negociar como se debe, creo que el país es el que gana, porque las leyes van a salir mejor, etcétera, etcétera. Esto de aquí muestra además el declive del movimiento al socialismo y las próximas elecciones seguramente lo mostrarán de otra manera, y estoy hablando de las elecciones municipales y departamentales. Ya el movimiento al socialismo con 16 se tiene que olvidar de la presidencia de la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias, Carlos, y al resto de nuestros panelistas. 20:10. Esta noche hemos conocido los resultados de la nueva encuesta nacional de intención de voto, sin la participación de Yanine Áñez, quien se retiró de la contienda electoral. Es momento de una nueva pausa. Nos preparamos para el siguiente bloque, en el que revelaremos cómo ha ido cambiando el apoyo porcentual de los candidatos que continúan en carrera. No se muevan, esto es Así Decidimos 2020. Gracias a Unidos y en Paz saldremos adelante. Así decidimos. Porque ya es tiempo de competir. Es tiempo de que la familia se vuelva a encontrar. Este sábado a las 20 horas, un programa especial lleno de competencia.